Hola, buenas noches, mi nombre es Lina Marín. En esta oportunidad presentaré los temas relacionados con el taller número 3 de Matemáticas Financieras. Decimos que la probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno o hecho dadas determinadas circunstancias. Se expresa como un porcentaje. Podemos definir entonces la probabilidad formalmente como si representamos por S el conjunto de todos los sucesos de un espacio muestral E, una medida de probabilidad es una función definida para todos los elementos de S y que toma valores en el intervalo de 0 a 1. Podemos decir que hay muchas clases de probabilidad. Algunas de ellas, la probabilidad simple, compuesta, condicionada, clásica, de espacio muestral, de unión, de la intersección, frecuencial, lógica, geométrica, hipergeométrica, objetiva, subjetiva, Poisson y binomial, que son las más utilizadas en las finanzas. En la mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal. Esa probabilidad es llamada probabilidad continua y está caracterizada por una curva simétrica que va en forma de campana, ¿cierto? En donde los intervalos van de 0,0 a 1. En esta curva se mide o se aplica la teoría del riesgo financiero y es ahí donde se toman las decisiones según los valores que toman la probabilidad. Los modelos de análisis de riesgo en materia de inversión son sistemas sofisticados que pueden ayudar a predecir con cierta precisión cuál es la mejor decisión al invertir con el menor riesgo posible. Claro, no se centran en predecir la probabilidad de que el resultado esperado ocurra. Distribución de probabilidad y las clases de distribución. La distribución de probabilidad es un modelo matemático que asocia valores de una variable aleatoria con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. En la distribución de probabilidades, a cada resultado posible se le asigna una probabilidad y la suma de todas las probabilidades siempre debe ser igual a 1. ¿Cierto? Decimos que las clases de distribución son la distribución de probabilidad discreta y la distribución de probabilidad continua. La discreta, obviamente no continua, es para variables discretas que no aceptan decimales. La distribución de probabilidad continua es para variables continuas que acepta cualquier número. La discreta en la que se identifica un número limitado de posibles resultados y a cada uno de ellos se le asigna una probabilidad determinada. En la continua es en la que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor en un intervalo, que puede oscilar entre pérdidas cuantiosas hasta ganancias significativas. Entonces decimos que el valor esperado es el valor que representa un resultado promedio dentro de una curva normal. El valor esperado utiliza probabilidad para determinar un resultado esperado, por ejemplo, cuál será la recompensa. El valor esperado multiplica la probabilidad de cada resultado por el posible resultado. Por ejemplo, en un juego de dados sacar un 1, 3 o 5 paga 0 euros. Sacar un 2 o 4 paga 5 euros. Y sacar un 6 paga 10 euros. En los dados, la probabilidad de sacar un 1 en 6 es 1 de 6 cada uno. Bueno, decimos que el coeficiente de variación nos mide la dispersión por unidad de ingreso esperado y así lo que hacemos es unificar el criterio que sirve de base para la toma de decisiones. Entonces vemos acá la formulita de coeficiente de variación es igual a desviación estándar sobre las unidades de ingreso. Como vemos acá en el ejemplo, entonces tenemos proyecto A y proyecto B. Se ve claramente que el proyecto A es mucho más bajo que el proyecto A, por lo tanto tiene menor riesgo de unidad de rendimiento y por eso escogemos el proyecto A sobre el B. La tasa incrementada por el riesgo o la tasa ajustada por el riesgo es igual a la tasa libre del riesgo más la tasa del riesgo. Entonces, podemos decir que es un método que consiste en evaluar el proyecto con una tasa que debe ser igual a la tasa libre del riesgo más la tasa propia del riesgo. Decimos que la tasa libre del riesgo puede ser la tasa que se utilizaría en el proyecto cuando hay certidumbre y la tasa propia del riesgo es el recargo que debe hacerse por la existencia misma de ese riesgo. Aquí hablamos de riesgo y no de certidumbre porque la tasa del riesgo puede ser calculada objetivamente por métodos estadísticos.
Ejemplo así rápido es que en un proyecto se requiere una inversión inicial de 1 millón de pesos y este genera 800 al final del primer año, 820 el segundo año. Entonces, suponiendo una tasa libre del riesgo del 30%, hay que calcular mediante el valor presente neto si el proyecto desde el punto de vista financiero debe o no debe realizarse. Entonces, lo que hacemos es, sin tomar en cuenta el riesgo A y B, teniendo en cuenta que la tasa adicional del riesgo en un proyecto similar fue del 10%. Entonces lo que hacemos es calcular el valor presente neto, eso nos da un porcentaje de 100.59 que es mayor a cero. Esto quiere decir que el proyecto debe realizarse porque está superior, o sea, no está